iniciando el tema de esta clase. Como bien habíamos visto antes, ¿verdad? Las fuentes, ¿verdad? La fuente más sobre las fuentes. Habíamos concluido que la fuente más importante del derecho internacional privado era la ley interna. Y como ven nosotros, porque la ley interna pues nos da la pauta a través de las normas de derecho internacional privado de cómo podemos solucionar los diferentes conflictos de leyes en el espacio, ¿verdad? Y desde ese punto de vista tenemos en primer lugar lo que es la ley del organismo judicial, que empieza en su artículo 24, ¿verdad? Incluso el capítulo 2 dice normas de derecho internacional privado. ¿Ven? Es claro, ¿verdad? Entonces aquí nos habla del estatuto personal, cómo podemos determinar la capacidad de las personas. Aquí hablamos del elemento extranjero. En todo esto estamos poniendo al elemento extranjero, ¿eh? La calificación, ¿qué califica el derecho internacional? Las normas, pues, ¿qué es lo que debe calificarse? La naturaleza de la institución jurídica o la naturaleza de la relación jurídica. Por ejemplo, fíjense ustedes, el matrimonio, ¿verdad? Para nosotros es una institución social, ¿verdad? En el que un hombre y una mujer, ¿verdad?, se unen, etcétera, y nos dice, ¿verdad?, con ánimo de procrear, va a tener hijos. Pero para otras sociedades, el matrimonio es un contrato civil. Imagínense qué diferencia entre un contrato civil y una institución social. Y nosotros sabemos para que un hombre y una mujer, ¿verdad? Mira que otras sociedades dice personas. Puede ser, ¿verdad?, que el matrimonio igualitario, ¿verdad?, tan en boga en estos días, ¿verdad? Ahí hay otra gran diferencia. Y esas diferencias pueden afectar incluso, ¿ves?, el orden público de un Estado, las buenas costumbres, la moral, la ley y la Constitución. Por eso la calificación es muy importante. Y aquí dice con el ánimo de, ¿verdad? Aquí el matrimonio, pues su finalidad es tener familia, ¿verdad? Salvo que por las cuestiones de naturaleza, pues, o impedimentos, ¿verdad?, de cada uno del hombre y la mujer, que no tengan. Pero esa es la finalidad del matrimonio, tener una familia. Pero si hay un matrimonio igualitario, ¿qué familia van a tener? Y ahí empiezan a plantearse diferencias. Por eso es la calificación. ¿Cómo vamos a calificar una institución jurídica o una relación jurídica? ¿Cómo vamos a calificarla nosotros? Y lo importante es que no todos los sistemas jurídicos lo califican de igual manera. Y esto, como ustedes ven, nos va a dar diferentes resultados. Derechos adquiridos. Fíjense, Guatemala, dentro de su normativa interna, tiene los derechos adquiridos, ¿verdad?, regularmente relacionados con el estatuto personal. Esos deben respetarse, deben reconocerse, salvo, y hay una salvedad, el orden público. Eso lo vamos a ver también, ¿verdad? Situación de los bienes. ¿Cómo debemos nosotros observar los bienes? ¿Bajo qué principio vamos a determinar el estatus jurídico de los bienes en el ámbito internacional jurídico? Y aquí nuestra propia ley interna dice ¿cómo? Eso también lo vamos a ver posteriormente. Formalidades. Como yo les decía, si dos personas de diferente nacionalidad que no son guatemaltecos contratan aquí en Guatemala, ¿qué forma le vamos a dar a los contratos? Y si son dos extranjeros de un mismo país, dos estadounidenses, dos mexicanos, dos colombianos, ¿qué forma le vamos a dar al contrato? Eso es lo importante. También, ¿verdad? Las formas
intrínsecas las formalidades de fondo, el lugar de cumplimiento de los actos. Si un acto o negocio debe cumplirse en otro lugar, en un sitio diferente al que se celebró, aparte es la formalidad y aparte es su cumplimiento. Imagínense, estamos diseccionando, ¿verdad?, la relación jurídica. Están los pactos de sumisión, cuándo puedo renunciar a algunos derechos, ¿verdad? Sometimiento voluntario, etc. Ahí es la autonomía de la voluntad. En lo procesal, ¿cómo se desarrolla lo procesal en el ámbito internacional privado? Hay un principio que se llama la lex fori. Aquí no lo menciona, pero eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Lex fori. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Y eso es nuestra ley, pero también tenemos en otras leyes, en el derecho del trabajo, en lo penal, en lo civil, tenemos cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado. Por eso la ley interna es la ley principal. Los tratados también, ¿verdad?, son importantes. Hoy en día ha tomado mucho auge, ¿verdad?, principalmente en los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio hay muchas situaciones relacionadas con el derecho internacional privado. Aquí hay algo importante, les voy a adelantar algo que lo vamos a ver posteriormente. La naturaleza de las normas jurídicas. Y es que aquí va a haber una diferencia, fíjense, entre la naturaleza de las normas jurídicas del derecho internacional privado, de conflicto, con normas de conflicto, y las normas que nacen en el ámbito de los tratados de libre comercio. Son normas de derecho internacional privado, pero diferente naturaleza. Eso vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Pero sí, el tratado internacional, algunos, ¿verdad? Y en otros tratados internacionales que nos dan normas de conflicto, como las hemos conocido, ¿verdad? Eso, cuando lleguemos a eso, vamos a explicarlo bien y vamos a hacer esa diferencia. Pero también está la costumbre, ¿verdad? Dice acá que es el actuar o la repetición uniforme y prolongada en el tiempo de ciertos actos o usos de contenido jurídico en la esfera de las relaciones privadas de carácter internacional. El ejemplo más claro que hay de la costumbre internacional en el ámbito internacional privado son los incoterms. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Del derecho internacional, del derecho mercantil. Esos nacieron de la costumbre. Fíjense ustedes que en el medioevo, o Edad Media, hubo un cambio, ¿verdad?, fundamental, ¿verdad? La caída del Sacro Imperio Romano, el nacimiento y surgimiento de nuevas unidades económico, políticas, sociales. Entiéndase, reinados, principados, ducados, repúblicas, ¿verdad?, o estados, ¿sí?, que venían, pues, ¿verdad?, en toda esta situación. Y el derecho mercantil dentro de ellos, ¿verdad?, empieza a nacer, empieza a haber relación de carácter comercial entre personas de diferente nacionalidad, ¿verdad?, diferente nacionalidad, pero relaciones de carácter puramente comercial. ¿Y qué sucedió acá? Hubo un choque, ¿verdad?, entre la rigidez de los sistemas jurídicos nacionales, la flexibilidad y agilidad del derecho mercantil. La solución más fácil hubiera sido parar el derecho mercantil, ¿no?, y que no sigue desarrollándose. Pero era una exigencia social de las diferentes sociedades, ¿verdad?, diferentes sociedades que existían. Y entonces el derecho mercantil no podía pararse. Pero, entiendan, se necesitaba certeza y seguridad jurídicas. ¿Cómo podía lograrse? Entonces empezaron a manifestarse diferentes usos,
fuera de los sistemas jurídicos, pero que creaban obligaciones, creaban derechos y obligaciones, ¿verdad? Entre los comerciantes. A esto se le llamó la lex mercatoria. La lex mercatoria. Dentro de ellas, dentro de la lex mercatoria, están los denominados incoterms. Los denominados incoterms. Que ustedes han visto de FAO, PAS y todo eso, ¿verdad? Que incluso en el Código de Comercio, mal legislado porque no tuvieron que haberlo legislado. Y ahí, pues, cuando veamos, vamos a ver por qué. Pero ahí están, ¿verdad? En el código, y son los incoterms, ¿verdad? Esos fueron de la pura costumbre que fue creándose fuera de los sistemas jurídicos nacionales. Karen Denise, por favor, apague su micrófono. Karen Denise. Perdón, Eli. ¿Verdad? Entonces, todas esas prácticas fueron dándose fuera de los sistemas jurídicos nacionales, que urgían una solución imperiosa, necesaria, actual, al lento desarrollo de los sistemas jurídicos nacionales y el ágil desarrollo de la actividad mercantil. Y los comerciantes fueron tomando en serio y creaban obligaciones. Incluso es tan obligatorio que actualmente muchos tribunales de carácter mercantil internacional, creados dentro de los tratados de libre comercio, aplican los incoterms y lex mercatoria para resolver situaciones, ¿verdad? Controversias dentro de los comerciantes. Esta es la costumbre internacional y otras costumbres más que fueron naciendo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. La jurisprudencia, que también es importante por la flexibilidad que le imprime al derecho. Y regularmente, la jurisprudencia nace, mejor dicho, de los altos tribunales de los diferentes estados o de los diferentes organismos internacionales. Entonces hay autoridad, ¿verdad? Hay experiencia y hay conocimiento en la jurisprudencia. Y son fallos que sirven como guías, ¿verdad? Y puntos de referencia para resolver posteriores casos. Pueden ser los fallos nacionales y los fallos internacionales. Aquí los dos caben dentro de la jurisprudencia. Y la doctrina, no se diga. Los diferentes tratadistas que han realizado estudios muy importantes. Y vamos a ver ahorita, cuando veamos el desarrollo histórico, qué importancia tiene el aporte que dan los diferentes científicos del derecho, ¿verdad? Que se dedican al estudio profundo del derecho y de ahora del derecho internacional privado, que fueron alimentando enormemente, ¿verdad? Estas situaciones. Y hay otras, ¿verdad? Otras situaciones que se dan, ¿verdad? Otras situaciones que se dan dentro de las fuentes del derecho, como principalmente el derecho romano, ¿verdad? Que también sirve de parámetro y referencia y fuente del derecho internacional privado. Ante ello vimos pues que el derecho internacional privado tiene relaciones con otras ramas del derecho. Vimos cómo era su relación con la Constitución, ¿verdad? La no contradicción de la Constitución para poder aplicar normas extranjeras, que es lo que se llama hermetismo al orden público, que protege principalmente a la Constitución política y al orden social y político, ¿verdad? De cada estado. Como el derecho civil, vimos que hay muchas, ¿verdad? Figuras, la persona, la familia, las sucesiones, los bienes, los contratos, las obligaciones, todo ello tiene relación en el derecho internacional privado también. Con el derecho penal, la observación primaria que hicimos, ¿verdad?, es que el derecho penal es esencialmente territorial, es decir, obliga por igual a cuantos residen en nuestro territorio. El delito de homicidio,
robo, hurto, ¿verdad? Afecta por igual a la persona que lo comete, con todos sus elementos que lo tipifican, sea o no nacional. Puede ser nacional o extranjero y se tipifica de la misma manera y las mismas consecuencias en atención a sus agravantes y atenuantes. Por eso es territorial. En principio, porque cuando vemos ya el derecho penal, vamos a ver que hay excepciones a la regla, pero en principio, digamos, ¿verdad?, que el derecho penal obliga por igual a cuantos se encuentran en el territorio. El derecho procesal, como habíamos dicho, la lex fori, ¿verdad? ¿Cómo se aplican cuando está el elemento extranjero, ¿verdad?, las diferentes fases de un proceso? ¿Cómo vamos a atender a qué situación de la cosa juzgada? La recepción de pruebas, ¿verdad?, etcétera. En el derecho notarial vimos que hay situaciones también, ¿verdad?, que tienen relación con aspectos del derecho internacional privado. Por ejemplo, nosotros como notarios vamos a tener en primer lugar que determinar la capacidad de las partes para contratar. De ahí viene lo demás, ¿verdad? Forma los contratos, documentos por ente del extranjero, documentos expedidos por autoridades administrativas de otros estados, entre otros. El derecho laboral, no se diga. En primer lugar, ¿qué naturaleza tiene el derecho laboral? Si en Guatemala tiene una discusión si es público, yo me inclino más porque es un derecho social, ¿verdad? Y hay una ley interna nuestra que dice que expresamente que el derecho laboral es social. Ahí me buscan esa ley, ¿ven? ¿Qué ley es? Dice el derecho laboral es social. Pero hay quienes dicen que es público, ¿eh? Entre otros, contratación de extranjeros en Guatemala, contratación de guatemaltecos para actuar en el extranjero, entre otros. El derecho marítimo, no se diga, nacionalidad de los buques, ¿verdad? Nacimientos en los buques, pueden también haber matrimonios en los buques, pueden casarse, ¿verdad? Contratos de ajuste, hipotecas, abordajes, piratería, todo esto tiene relación con el derecho internacional privado. Con el derecho aéreo por lo mismo, ¿verdad? También, ¿verdad? Nacionalidad de las aeronaves, nacimientos de los aviones, responsabilidad proveniente de lesiones, muerte, atrasos, pérdida, avería, todo esto, mire, tiene cabida en el derecho internacional privado, aéreo, ¿verdad? El derecho espacial, vemos que se ha desarrollado mucho el derecho espacial hoy en día. Hay un auge y ahora ya participa directamente la empresa privada, ¿verdad? Antes eran solo los estados, ahora ya está la empresa privada participando activamente en la carrera espacial. Ya se proyecta incluso asentar sociedades humanas en otros planetas. Miren hasta dónde vamos con el derecho internacional privado. Y ahí va a estar presente el derecho internacional privado. Ahí va a estar presente el derecho internacional privado. Satélites, interferencias, accidentes. Hace como meses casi hubo un accidente en el espacio, un choque iba a haber. China contra SpaceX, ¿verdad?, de Elon Musk, ¿verdad? Y que si más, ¿verdad? Esto hubiera provocado una serie de situaciones nuevas hoy en día. Con el derecho administrativo, principalmente con las concesiones, el derecho fiscal, la doble tributación, con el derecho mercantil, capacidad y calidad de comerciantes. No sé si ya me buscaron ese tema, en qué se diferencia capacidad de comerciantes, calidad de comerciantes, títulos de crédito, libros de contabilidad, ¿verdad?, seguros, etcétera. Y con el derecho integral público ya vimos pues que hay semejanzas, ¿verdad?, que descansan en la comunidad jurídica internacional, la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos y la búsqueda de la seguridad y certeza jurídica.
Pero también, como decía, aparte de lo que decía el doctor Larios, también hay una relación. La relación se da más que todo, perdón, solo voy a poner se me está cargando la batería. La relación la tenemos principalmente en los tratados internacionales de naturaleza internacional privada. O sea, cuando hay normas de naturaleza internacional privada, en los tratados hay una relación muy estrecha entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Porque en este caso específico, el derecho internacional privado nace a través del derecho internacional público. Es decir, la convocatoria al tratado, la negociación del tratado, la suscripción del tratado, la ratificación, la aprobación, ¿verdad? Y el depósito se dan dentro del ámbito del derecho internacional privado, público, perdón, se dan dentro del ámbito del derecho internacional público, aunque su contenido específico sea internacional privado. Por decirles algo, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Código de Derecho Internacional Privado. Este nació en el ámbito del derecho internacional público y sus normas, miren, son de naturaleza internacional privada. O sea, como yo decía, es una simbiosis que se da, ¿verdad?, en el nacimiento del derecho internacional privado a través de los tratados, ¿verdad? Porque el tratado en sí se negocia en el ámbito del derecho internacional público, aunque se esté creando norma internacional privada. Entonces, hay una relación, pero también hay diferencia. Ya lo vimos, ¿verdad? Unos se refieren a los estados, el otro a la persona privada y los límites de la competencia legislativa de los estados. Las fuentes, ¿verdad? Unos tienen como principal los tratados y el otro como principal en la ley interna, ¿verdad? Este último, el derecho internacional privado. Y las sanciones, ¿verdad? El internacional público está la acción concertada de las naciones frente a un Estado, la conciencia internacional también, ¿verdad? Y también diferentes medios como el bloqueo, la cuarentena, el embargo, todo esto, ¿eh? Son sanciones en el ámbito internacional público. En el ámbito internacional privado, la sanción se queda en poder del organismo judicial de cada Estado, del poder judicial de cada Estado, ¿verdad? Sus propias leyes. Los órganos, el derecho internacional público no acepta más órgano que ningún órgano superior al Estado. Miren que el internacional privado queda bajo la potestad de la jurisdicción de cada uno de los estados. Bien, dicho todo esto, ¿no? Y esto no está eso no está en el libro, por eso lo voy a dictar despacio. En atención a todo ello, Sánchez de Bustamante plantea para el derecho internacional privado la posibilidad de 4 situaciones diferentes. ¿Qué situaciones pueden darse en el ámbito internacional privado? Dice Sánchez de Bustamante. Entonces él plantea la posibilidad de 4 situaciones diferentes. La primera, dice, la primera situación que puede darse es la del extranjero, y su relación con la ley del país en donde se encuentra bajo el estatus de extranjero. ¿No? Repito, la primera posibilidad, la del extranjero y su relación con las leyes del país en donde se encuentra bajo ese estatus de extranjero. Esa es una situación. Y esa situación también atiende el derecho internacional privado. La segunda situación, la del extranjero
y su relación con la ley de su propio país. Esta es otra situación, ¿verdad? La del extranjero y su relación con la ley de su propio país, en donde precisamente no se encuentra, ¿verdad? Porque está en otro país. Pero eso no quiere decir que haya cerrado totalmente su relación con su país de origen. Él, en su situación de extranjero en otro lugar, guarda una relación estrecha, ¿verdad? Con ciertas partes del sistema jurídico de su país. Entonces, esa es la otra situación. La del extranjero y su relación con la ley de su propio país, en donde precisamente no se encuentra. Tercera situación. La del nacional, ya regresamos, ¿verdad? La del nacional que no sale de su país y su relación con las leyes de su propio país. Hay nacionales que nunca salen de su país y ¿verdad? Va a tener relación con la ley de su propio país. Aquí va a encontrar normas territoriales, normas personales, normas voluntarias, ¿verdad? Que se desarrollan dentro del derecho internacional privado. ¿Y cuál va a ser la cuarta posibilidad? ¿Cuál va a ser la cuarta posibilidad? La del nacional que no sale de su país, volvemos, ¿verdad? Que no sale de su país, y su relación con las leyes extranjeras. ¿Podrá darse, jóvenes? Que no salga nunca de Guatemala, pero en un momento determinado tenga relación con leyes extranjeras. Entonces, les repito, las cuatro posibilidades que según Sánchez Bustamante pueden darse en el derecho internacional privado. La primera situación, la del extranjero y su relación con la ley del país en donde se encuentra bajo ese estatus de extranjero. Esa es una situación en el derecho internacional privado. Pueden haberse otra situación, la del extranjero y su relación con las leyes de su propio país, en donde precisamente no se encuentra, ¿verdad? Porque está de extranjero en otro país. Pero esa es otra situación de derecho internacional privado. El hecho de que yo salga de mi país no quiere decir que vote por la borda todo el sistema jurídico nacional, no. Yo llevo parte de mi sistema jurídico conmigo, ¿verdad? Y esto crea otra situación especial en el derecho internacional privado. También una tercera posibilidad, la del nacional que no sale de su país. La del nacional que no sale de su país. Y su relación con la ley de su propio país. Yo no salgo nunca, ¿verdad? Pero tengo relación con todo mi sistema jurídico. Pero en este sistema jurídico también van a haber normas que afectan al derecho internacional privado. Hay normas territoriales, hay normas personales y normas voluntarias. Vamos a explicarles cuáles son, ¿verdad? Incluso para el que no sale de su país. Y la cuarta posibilidad es la del nacional que no sale de su país y su relación con las leyes extranjeras. Imagínense ustedes, pongamos que nunca hemos salido de Guatemala y aquí conocemos a una persona de nacionalidad extranjera. Para nosotros es una mujer o para la mujer es un hombre, ¿va? Un varón, ¿verdad? Y contraemos matrimonio con ellas. ¿Estamos o no accionando el derecho internacional privado ahí? Sí, y vamos a tener relación con normas extranjeras, con la familia de esta persona, ¿va? Que tal está en su país y no sale de su país, pero vamos a tener una relación con esas personas. También puede darse el caso, por ejemplo, que nuestros familiares, ¿va? Que se encuentran en los Estados Unidos. Y allá, pues, posiblemente, y muchos de nuestros paisanos han hecho bienes inmuebles allá. ¿Qué sucede si fallece? Y nosotros somos parte de los herederos. No salimos nunca, pero vamos a tener relación con el derecho internacional privado.
nuestro cónyuge sale del país, que ha pasado mucho, y de hecho es un hecho bastante continuo, ¿verdad? Y está en el extranjero. Ahí también accionamos al derecho internacional privado. Como ven, Sánchez Bustamante tiene mucha relación en estas 4 situaciones que pueden darse en el derecho internacional privado. Estas 4 situaciones se atienden con los 3 tipos de normas del derecho internacional privado. ¿Cuáles son los 3 tipos de normas del derecho internacional privado? Las de orden público internacional, así se les denomina a un grupo. Esas son de carácter territorial. Existe otro grupo de normas, las de orden público interno. A esas se le llaman personales. Y las de orden público privado, que se llaman voluntarias. ¿Verdad? Cada legislación va a ir poniendo un grupo de normas en ¿verdad? Si es territorial, si es personal, si es voluntaria, ¿verdad? O de orden público interno, orden público internacional y orden privado. Esto lo vamos a explicar posteriormente. Estas normas, para que ustedes empiecen a conocerlas, están contenidas en el artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, por favor, lo leen. Por favor, lean este artículo y vean en qué consiste cada una de estas normas. Entonces dice, la labor intelectual consiste en determinar qué relaciones jurídicas o qué instituciones jurídicas ubicamos dentro de cada grupo de leyes, ¿verdad? O qué instituciones jurídicas, ¿verdad? Jurídicas, ¿verdad? Ubicamos dentro de cada, si es territorial, si es voluntaria, si es personal. Eso ya va a haber teoría de las calificaciones, la vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Ya estamos conociendo, ¿verdad?, el derecho internacional privado. Bueno, y aquí viene el bosquejo histórico. Con todo este andamiaje, ya viene el bosquejo y cómo fue desarrollándose el derecho internacional privado. Hemos dicho y hemos asegurado que el derecho internacional privado es utilitario, es necesario. Y vamos a verlo por qué, ¿verdad? Para el estudio de su evolución histórica, el doctor Lario se basó en el doctor Federico Dunker Biggs. Aunque le hicieron falta unas cositas, debo decir en dónde, ¿ve? Y lo divide en 3 partes ese estudio. 1, la labor privada individual. ¿Qué hicieron los tratadistas para ir desarrollando el derecho y perfeccionando el derecho internacional privado? Otra parte es la labor privada y la labor pública colectiva. Allá no estamos hablando de individuales, ¿verdad? Allá estamos hablando de grupos, ¿verdad? Como seminarios, congresos o conferencias públicas internacionales, ¿verdad? Conferencias de los estados, ¿verdad?, internacionales de carácter público. Y la labor gubernamental, o sea, lo que ha hecho cada país, cada estado en particular con relación al derecho internacional privado. Entonces aquí vemos cuándo se inicia el derecho internacional privado. Hay bastantes, ¿verdad?, corrientes. Hay quienes dicen que de los mismos albores de la humanidad nació, pero para efecto de nuestro estudio nosotros lo vamos a ubicar donde lo ubica el doctor Carlos Larios, ¿verdad? Dice que nace, y el doctor Federico Dunker Biggs, que el derecho internacional privado, como lo conocemos hoy, ¿verdad?, van a ser cuando cesaron de existir los estados de dos situaciones. Los universalistas, ¿verdad? Por un lado, aquellos estados que salían, más que todo eran conquistadores, ¿verdad? Ustedes, Roma, el ejemplo clásico de Roma, ¿verdad? Avasallador, con tendencia universal, con
con ambiciones universales, conquistaba e imponía sus costumbres, su derecho, su organización, su sistema, todo, ¿verdad? Ahí no podría hablarse de derecho internacional privado. Si el derecho internacional privado lo que tiene como principal característica es el respeto a la soberanía de los estados, ¿verdad? Y Roma lo que menos hacía era respetar la soberanía de los estados. Entonces no podía hablarse ahí de, aunque, ¿verdad? Aunque tenía un doble sistema jurídico, uno destinado para los ciudadanos romanos y otro para, que se llamaba el jus civile, y otro destinado para los extranjeros, ¿verdad? En este caso tenemos, incluso había un juez especial para aplicar la ley de los extranjeros, el pretor peregrinus. Pero este pretor peregrinus aplicaba íntegramente el derecho romano. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un derecho internacional privado por su esencia, ¿verdad? Se diferencia de muchas cosas, cuestiones puntuales del derecho internacional privado. Entonces, cae el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Pero entonces había otro tipo de sociedad. Aparte de las sociedades universalistas que tendían a acaparar al mundo bajo su égida, están las sociedades aislacionistas. Esas sociedades mejor se hacían murallas, ¿verdad? Y anillos que se los encerraran y no era hacia afuera, sino todo hacia adentro, ¿verdad? Hacia lo interno de las sociedades. Estamos hablando, cuando hablamos de sociedades aislacionistas, estamos hablando básicamente de las sociedades del lejano oriente, como China, Japón, Corea, ¿verdad? Que no les interesaban relaciones internacionales, ¿verdad? Sino de crecer hacia adentro. Tampoco estas sociedades podían propiciar el derecho internacional privado. Entonces cae el Sacro Imperio Romano y como consecuencia empiezan a surgir ya frente, ¿verdad?, a sacudirse la opresión, ¿verdad?, de un imperio, empiezan a surgir unidades jurídico-políticas y sociales individualizadas. Entiéndase, reinados, ducados, señoríos, estados, ¿no?, que se manifestaban como una unidad frente a los demás. Y aquí viene el problema, ¿eh? Empieza a surgir lo que se denomina la Edad Media, el medioevo que le llaman, ¿verdad? Aquí, y eso no lo tiene el doctor Larios, se divide en dos etapas la Edad Media. Primera etapa, segunda etapa. ¿Qué tienen de diferencia respecto al derecho internacional privado? La primera etapa, que es lo que no tiene el doctor Larios, se manifiesta, se caracteriza por lo que se llama la personalidad del derecho, personalidad absoluta del derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que cada persona que salía de su, pongámosle, de su nación, de su país, pongámosle ese nombre, habían diferentes unidades, ¿verdad? Pero pongámosle país para ejemplificar, se echaba encima todo su sistema jurídico, por decir un símil, una metáfora, lo echaba a su mochila, todo su sistema jurídico y caminaba con él por el mundo. Y exigía al mundo que a la hora de ejercer un derecho, de que hubiera un tema jurídico con su relación, ¿verdad?, en su relación a su persona, se aplicara su propio sistema. Es decir, no renunciaban en ninguna situación a su propio sistema jurídico, aunque estuvieran en otro lugar. Es decir, el sistema jurídico se pegaba a la persona y caminaba con ella juntamente por todo el mundo. Y para cualquier situación alegaba la aplicación de su propio sistema. Esto, como ustedes ven, es materialmente imposible. Incluso hoy sería más que imposible, no puede. Ningún juez podría
conocer todos los sistemas jurídicos por un lado, y hay situaciones que no puede reconocérsele por su propia ley a la otra persona, porque afectaría nuestra organización social, afectaría nuestros intereses. Entonces, como ven, la personalidad absoluta del derecho, la primera etapa del medioevo, no funcionó. Fue inviable, no fue práctico, no fue funcional. ¿Qué sucedió? Pasamos a la segunda etapa de la Edad Media. Y nos vamos al otro extremo. De la personalidad absoluta del derecho de la primera etapa, pasamos a la territorialidad absoluta del derecho. Dijeron, bueno, no podemos reconocerle su sistema jurídico a cada persona. Entonces, en aplicación de nuestra soberanía, vamos a aplicarle todo nuestro sistema jurídico a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio. Aquí confundieron propiedad con soberanía. Y se dieron a la tarea de aplicar todo el sistema jurídico a todas las personas que se encontraban en el territorio de un Estado. Esto también se tornó inviable. Imaginen ustedes, al pasar la frontera ya cambiaba yo de estado, de las personas. Mi estatuto personal se modificaba automáticamente, ¿verdad? Porque no se me reconocía en el otro estado porque no había sido bajo su propia ley. Y entonces la aplicación de la territorialidad absoluta del derecho se volvió también impráctico, inviable. No se podían ir a ninguno de los dos extremos. Y este problema trajo a colación una necesidad, resolverlos, ¿verdad? Y es aquí pues donde empiezan los estudiosos de derecho. Esto es lo importante, la doctrina, ¿verdad? Los estudiosos del derecho a ver, a participar en el derecho internacional privado. Y empiezan a nacer las escuelas, ¿verdad? Empiezan a surgir los glosadores y posglosadores. ¿Qué quiere decir glosadores y posglosadores? Estos glosaban la ley, más que todo el digesto romano. Desmenuzaban las normas jurídicas del derecho romano y de ahí trataban de buscar solución a los problemas, identificando principios, identificando reglas, identificando normas jurídicas que daban solución a los diferentes problemas. Y de estas, de los glosadores, nacen tres escuelas principales: la italiana, la francesa y la holandesa. La escuela italiana tiene dos representantes muy destacados: Bartolo de Saxo-Ferrato y Charles de Dumoulin, ¿verdad? Uno era francés, pero se le dice escuela italiana por los principios que observó. Continuó desarrollando los principios que Bartolo de Saxo-Ferrato le otorgó al derecho. Entonces, ¿qué tiene importante ahorita esta situación? Bartolo dijo, bueno, no se puede aplicar absolutamente la ley personal o la personalidad del derecho, como le decía, de las personas, porque es inviable. Pero tampoco puede aplicarse absolutamente la territorialidad del derecho. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, las relaciones jurídicas, las instituciones jurídicas pueden diseccionarse, dijo él. Pueden expresarse por parcelas muy identificables de toda una relación jurídica. A eso se le llama disección, el método de diseccionar el derecho. Dijo, por ejemplo, en una compraventa, dijo él, hay situaciones que tienen relación con la capacidad de las partes. Y esa situación tiene que resolverse. Pero puede plantearse otras situaciones diferentes con la forma de los contratos. Por ejemplo, dicen, si van a contratar personas de diferente nacionalidad en nuestro territorio, ¿qué
sucede con la forma del contrato? ¿Qué principio vamos a aplicar? Pero ya no podemos aplicar el mismo principio que le aplicamos a la capacidad, dice. Ya no podemos. Entonces, aquí es diferente, porque esta situación es de diferente naturaleza. Pero hay otra situación, el cumplimiento de la obligación. Si el cumplimiento va a hacerse en otro lugar, tenemos que aplicar otro principio diferente, otro principio adecuado a las consecuencias, dice. Entonces llega a una conclusión muy importante. En el derecho internacional privado es imposible proceder por medio de reglas generales. Es una regla general para toda la compraventa, una regla general para todo el matrimonio, una regla general para todas las sucesiones. Es necesario distinguir y subdistinguir. Es necesario diseccionar una relación jurídica. Por lo tanto, dice él, si se trata de la capacidad de las personas, debemos atender a su ley personal, porque atiende a la persona misma, dice él, independientemente del contrato. Entonces, debemos aplicar la ley personal. Si la situación se refiere, dice él, a la forma de los contratos, aunque sean de diferente nacionalidad, ¿a quién le interesa que sea válidamente, suficientemente válido ese contrato? Le interesa, dice, a la sociedad en dónde se otorgó. Y son los parámetros de la sociedad las que deben observarse, porque es la que tenemos de punto de referencia. Entonces, dice, debe aplicarse otro principio, locus regit actum. Pero si lo que respecta al objeto del contrato, dice, ya es otro principio. Aquí se refiere a un bien. ¿Y el bien a quién le interesa? Le interesa a la soberanía en donde se encuentre el bien. Por lo tanto, se aplicará otro principio, el principio lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo al lugar en donde se encuentren. Bueno, y el cumplimiento. Esta es otra situación. Si va a otro lugar, debe aplicarse la ley del lugar de su cumplimiento. Miren cómo van aplicándose diferentes principios y reglas del derecho internacional privado. Por eso dice, no podemos aplicar reglas generales. ¿Por qué? Porque el derecho es un producto cultural, vamos a lo mismo. Y cada sociedad tiene su propio sistema de valores. En un momento les puede interesar la capacidad de sus súbditos, por eso es personal, el estamento social que lo integra. Pero si este integrante de esa sociedad va a otro lugar, vamos a aplicar su ley personal para su capacidad, pero no para la forma del contrato, pero no para la situación del bien. Ahí aplicamos principios de otra naturaleza diferente. Se dan cuenta que interesante. Así van haciendo esos principios, ¿verdad? Entonces, ¿el bien a quién le va a interesar? Dice, el bien le interesa a la soberanía en donde se encuentre ubicado el bien. Entonces hay otro principio. Lex rei citae. Lo importante, dice Bartolo Salto Ferrato, en primer lugar, no puede aplicarse absolutamente la ley el derecho, la personalidad del derecho. No puede aplicarse absolutamente la personalidad del derecho. Pero tampoco puede aplicarse absolutamente la territorialidad del derecho. Estos dos principios son inviables en su aplicación absoluta. Entonces, ¿cómo podemos combinarlo? Diseccionando las relaciones jurídicas. Por lo tanto, en el derecho internacional privado no podemos aplicar reglas generales, porque cada sociedad tiene su propio sistema de valores y tenemos que ir viendo, diseccionando, ¿verdad? La sociedad le pertenece, ¿verdad?, a la soberanía en donde se crea la sociedad, y la sociedad le va a otorgar a usted capacidad o incapacidad.
y a solo a esa sociedad le interesa. Por lo tanto, vamos a regirnos por la ley personal si se refiere a su capacidad. Pero los bienes, ¿verdad?, es otra cosa. ¿Están dando cuenta? Y así es como se va planteando el derecho internacional privado, ¿no? Después pues sigue Charles Dumoulin, ¿verdad?, que él le dio más auge a la territorial del derecho como francés, ¿verdad? Los franceses, ¿se acuerdan ustedes? Que son los padres del derecho administrativo, ¿verdad? Y le interesaba mucho la soberanía sobre el sistema jurídico. Dice, bueno, todos los estatutos son territoriales. Y excepcionalmente personales. Pero ¿qué fue el aporte más importante que dio Dumoulin? Es la autonomía de la voluntad. Dice, pero, dice él, hay ciertas instituciones, hay ciertas relaciones jurídicas que permiten que lo dispongan las propias partes. El hecho que lo acepten las propias partes, que lo dispongan las propias partes, no afecta a la sociedad, ni al Estado, ni a la soberanía. Y eso lo tenemos, por ejemplo, cuando renunciamos al fuero en nuestro domicilio, ¿a quién afecta? ¿A quién nos va a afectar? Entonces hay ciertas situaciones que se puede dejar a la autonomía y la voluntad. Y este fue un aporte importantísimo, ¿verdad?, de Dumoulin al derecho internacional privado. La autonomía de la voluntad. De ahí pues siguen lo que es la escuela francesa y la escuela holandesa. Estas dos las vamos a dejar para la próxima clase, ¿eh? Por si hay alguna duda. Entonces, lo que yo les dejo, por favor, para que me lean y me analicen, es el artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado. Ahí están contenidos lo que se denominan las normas territoriales, las normas personales y las normas voluntarias, que son las 3 normas, cada grupo de normas que resuelven todas las posibilidades del derecho internacional privado en América, ¿verdad? Y ahí vamos a adentrarnos bastante ya en lo que es el derecho internacional privado. Así que aquí me quedo, jóvenes. Me despido y les deseo un feliz fin de semana. Les recuerdo que el día de mañana es día de retrasadas. Para los que lleven, pongan atención y que no se va a pasar hoy. Les deseo lo mejor y pasen un feliz semana, jóvenes, con su permiso. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.